Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza que voy a decir que es especial porque estamos en la celebración del día de Pentecostés, nosotros ahora en el año 2017. Quiero que por favor pasen conmigo a Hechos capítulo 1 y en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así comienza el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro de transición entre la administración de la ley hacia su última parte con el Señor Jesucristo presente sobre la tierra y la administración que llamamos de la gracia, que también bien puede ser llamada la administración del secreto sagrado o del secreto divino, que ya no es más secreto, sigue siendo sagrado o divino. Fue escrito por Lucas, que es el mismo escritor del Evangelio que lleva su nombre. Ese es el primer tratado del que habla acá, Hechos 1:1. ¿De qué habló en ese tratado? Dice acá claramente que habló de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. A mí me llamó poderosamente la atención, siendo que la palabra de Dios tiene las características de Dios, es decir, entre otras cosas, su palabra es perfecta, el orden de sus palabras en la palabra perfecto tiene que ser también. No dice enseñar y hacer, dice hacer primero y enseñar después. Me pareció típico de nuestro Señor Jesucristo el grado más alto de honestidad. Dice entonces aquí, ¿hasta cuándo registró Lucas estas cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar? Es decir, enseñó haciendo. No es que no enseñó, por supuesto que enseñó, lo vemos enseñando al Señor Jesucristo un montón, pero muchas veces nosotros no nos percatamos de la importancia que tiene nuestro hacer la palabra, enseñándola en nuestro hacer. El Señor Jesucristo la enseñó mayormente en su hacerla delante de las personas. Dice acá hasta cuándo. En el 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No se fue sin terminar su trabajo, lo terminó. Cuando vio, tildó todas las cosas que tenía que hacer, entonces tranquilito, ahora ya me puedo ir con mi Padre. 3. A quienes también, después de haber padecido, que quiere decir después, bueno, sí, padeció lógicamente y luego también murió nuestro Señor Jesucristo, se presentó vivo con ¿cuántas pruebas indubitables? Muchas. Cuando uno habla de pruebas indubitables, quiere decir que son pruebas tan obvias, tan evidentes, que no aceptan ni siquiera la sombra de una duda. Esos son muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de su tema preferente, el reino de Dios, que es el nuestro también. Él se les presentó vivos a los apóstoles después de haber muerto y lo hizo, como dice acá, con muchas pruebas indubitables. Esas presentaciones de nuestro Señor a sus apóstoles y a sus discípulos testimoniaban que había resucitado con un cuerpo nuevo, totalmente diferente al que Él tenía antes, que es el mismo que tenemos nosotros ahora. ¿Ok? Esto es muy importante para nosotros, vean, muy importante para nosotros. Por eso es necesario que hagamos hincapié en esto, que hagamos énfasis en esto y que prestemos mucha atención. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección. Si Dios pudo hacer eso con un ser humano, quiere decir que lo puede repetir con todo otro ser humano. Así de simple. Es decir, que para morir y resucitar,
Sí, la persona tiene que ser persona, tiene que ser ser humano. Entonces, Él lo fue, Él murió, Él resucitó, nos garantiza a nosotros que tendremos resurrección. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8 en el versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mira lo que dice ahora, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué lo hará? Bueno, por medio de su espíritu que mora en vos. Qué difícil, ¿no? Castellano. Cualquiera que encontrase este versículo lo leería en esta versión, en otra versión un poquitito diferente, palabrita más, palabrita menos, diría lo mismo. Que Dios hizo con el Espíritu en Jesucristo lo mismo que hará con el Espíritu en nosotros. La garantía de nuestra resurrección es que nuestro Señor ha resucitado. 1 Corintios capítulo 15. Lógico, Dios vivificó a su Hijo, Dios vivificará al resto de sus hijos. 1 Corintios 15, en el versículo 1 comenzamos. Este es un capítulo bárbaro, es tremendo, quiere decir hermoso, chévere, maravilloso. Estoy haciendo la traducción, porque no hicimos a tiempo de poner las letritas aquí abajo, pobres, para que no se queden en banda. 1 Corintios 15, en el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate lo que enseñó que él recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La importancia de las Escrituras. Pablo se basaba en enseñar un tema que era evidentemente nuevo para los corintios, usando la Escritura. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy día. ¿Por qué te van a creer a vos si no lo podés documentar de la Biblia? La importancia de tener la palabra de Dios con vos, de estudiarla, de meditarla, de pensarla, de atar cabos en tu mente, de estar con ella cuando vos la estudiás. Entonces, referís a la gente a la palabra de Dios para que aprendan a recurrir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo para sus cosas. Nosotros guiamos a la gente a Dios a través de guiarla a su palabra. Este es el orden lógico del acontecimiento, de este acontecimiento fundamental en la vida de la humanidad. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Luego fue sepultado, igual que cualquier otro ser humano. Eso es la sustitución perfecta que hizo nuestro Señor. Él lo hizo por nosotros, por eso nosotros no necesitamos hacer eso para ser redimidos, porque Él ya lo hizo. La redención la pagó alguien, nosotros no. Para nosotros es gratuita, para nuestro querido Dios y para nuestro Señor Jesucristo no fue gratuito. Bueno, esto es lo que tuvo que hacer para que seamos redimidos. Y estas son dos cosas que solamente les puede pasar a los seres humanos. ¿Ven la importancia de saber directamente de la Biblia que el Señor Jesucristo siempre fue un ser humano? No se transformó en ser humano. Fue a partir del cigoto mismo, y antes del cigoto mismo ya era ser humano. Eso es lo que era nuestro Señor. Eso es lo que fue nuestro Señor Jesucristo, un ser humano. Por eso le pasaron estas cosas que nos pueden pasar a nosotros hasta que Él regrese. Tercera cosa que le pasó a Él como ser humano que era, resucitó. Entonces nos va a pasar a nosotros también. Si están dadas las condiciones, nosotros también resucitaremos. Claro, Él resucitó al tercer día. Nosotros lo haremos cuando Él regrese. Pero nos caben las generales de la ley. Nosotros, con esa resurrección, tendremos cuerpos nuevos y estaremos habilitados
para la vida por siempre en el reino de Dios, bajo el mandato y gobierno de su querido Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estos más de 500 hermanos tuvieron el testimonio de la resurrección, es decir, lo tuvieron a Jesús mismo resucitado delante de sus ojos. Nuestro testimonio, damas y caballeros, que no hemos tenido el privilegio aún, porque lo tendremos, no hemos tenido el privilegio de tenerlo al Señor Jesucristo delante de nuestros ojos, es igual de verdadero que el de ellos, porque tenemos el testimonio de Dios acerca de su Hijo en su palabra. ¿Qué tal? Así que no necesitamos haberlo tenido frente a nuestros ojos para dar testimonio de nuestro querido Señor. Este capítulo de 1 Corintios 15 continúa discurriendo acerca de la resurrección de Jesucristo. Algunos de los corintios, parece mentira, no creían en la resurrección. Y eso es un verdadero problema, a tal punto que Dios le dedica un capítulo. Le dice, Pablo, mira, escribí porque estos tipos están creyendo cualquier verdura. Entonces, en contra de la verdura viene la verdad de Dios. Así fue. Entonces, para abreviar, vamos a ir directamente al versículo 12 que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ellos predicaban que Jesucristo resucitó de los muertos, que es lo mismo que hacemos nosotros. Recuerden, que Jesucristo haya resucitado de los muertos es uno de los elementos de Romanos 10:9. En un rato lo vamos a ver, ¿ok? Pero que Él haya sido levantado por Dios de los muertos es uno de los elementos con el que hay que creer para renacer de Dios. Bien, entonces, si esto predicaban, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, ¿en qué cabeza cabe, Corintios? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, la una atada a la otra, la resurrección de Él con la resurrección de los santos. Tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, bueno, entonces dediquémonos a cualquier cosa, porque vana sería nuestra predicación, vana sería entonces nuestra fe. Pablo está haciendo una declaración absurda. Va a ir ahora por lo que no es, para que ellos vean la locura de lo que están creyendo. Entonces él ahora va a ir al caso hipotético. Bueno, vamos a suponer que no hay resurrección de los muertos, vamos a suponer que Cristo no resucitó, es decir, vamos a suponer que lo que ustedes dicen es verdad, entonces vamos a analizarlo por el absurdo. Y en el 15 dice, entonces, en ese caso, somos hallados falsos testigos de Dios, les dice Pablo a ellos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, ¿se dan cuenta, Corintios? Ustedes están locos, Corintios. Eso lo dice en mi versión. Yo sé que la versión de ustedes es diferente, es más amorosa. La mía dice que estaban locos los corintios. Porque nuestra resurrección está garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo les dice aquí es que ellos les habían dicho o testificado acerca de la resurrección, y si eso no hubiese sido verdad, entonces, en ese caso, ellos serían falsos testigos de Dios. Pero no lo eran, porque la resurrección había ocurrido. Y la garantía la tenían ellos igual que la tenemos nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros, cada vez que hablamos en lenguas. Si vos alguna vez dudás, ¿será verdad? ¿No será verdad? Andate a un rincón, en tu trabajo, no sé, andate afuera, andate al balcón de donde estés, en lugar de ir a fumar, andate afuera a hablar en lenguas, al balcón. Los que salen afuera a fumar. Te vas afuera al balcón y hablas en lenguas despacito y te escuchás. Esa es la garantía que vos tenés, que vos vas a ser resucitado o que vos vas a ser transformado si nuestro Señor regresa antes que duermas. ¿Qué garantía tenemos? ¿Cuánto te cuesta eso? Unos segundos de tu vida.
Qué maravilloso que Dios nos ha dado esa señal, esa prueba. Bien. Bueno, entonces en el 18, ¿dónde estamos? En el 16, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no fueron redimidos. Es decir, no existió nada de lo que hizo Jesucristo. Porque si hace nula la resurrección, hace nulo todo lo que pasó antes de la resurrección. Muy bien. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, finito, caput, perecieron. Es decir, no hay más nada que se pueda hacer por ellos. ¿Lo ven la locura? Él les está hablando, declarando por el absurdo, para que vean lo absurdo de su declaración. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si se da la condición hipotética de este absurdo. Gracias a Dios viene un más ahora, como diciendo, ustedes dicen esto, pero más ahora, dice el 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A veces digo, gracias a Dios por los corintios, porque nos cubren a nosotros, porque a veces hacen, no digo esta, pero a veces nos vemos ahí en algún capítulo, en algún versículo de Corintios y decimos, qué estúpido estos corintios. Y en realidad, nos pasa a nosotros muchas veces porque en el primer siglo los seres humanos eran seres humanos. Muy parecido a los seres humanos de hoy del siglo XXI. Primicias. Quiere decir que habrá más seres humanos como Él que sigan. Por ahora, tan solo por ahora, nuestro Señor es el único, pero nunca olvidemos que Él es primicia. ¿Saben qué quiere decir? Que nosotros somos las segundicias. Él es las primicias de los muertos, nosotros somos las segundicias. Qué maravilloso privilegio que nosotros tenemos, que gratuitamente nos hayan dado vida por siempre. ¡Qué maravilloso! Muy bien. Dejen una marquita aquí en 1 Corintios y vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor. Ya sea que en los tiempos de Dios nos toque dormir o nos toque velar, el regreso de nuestro Señor, o decir, que nos toque dormir o nos toque velar el regreso de nuestro Señor, tenemos la prueba indubitable en nosotros que seremos resucitados como Él lo fue y que viviremos por siempre con un cuerpo como el suyo. Colosenses 3, versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, vean, no se piensen que les hablaba solamente a los colosenses, nos habla a nosotros. Cristo es nuestra vida. Cuando Él, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros, acá dice vosotros y se refiere a nosotros, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? Esa es parte de la esperanza. Esa es parte de la esperanza. Cuando uno escucha hablar en lenguas a sí mismo o a un hermano en Cristo, tiene la absoluta prueba de que Cristo fue resucitado, fue ascendido y fue sentado a la diestra de Dios, que es su Padre y el nuestro. La redención fue completada, no hay nada más que hacer. La pasada resurrección de mi Señor es la garantía de mi futura resurrección cuando Él regrese. ¿De dónde saco todo esto? Del mismo lugar que lo sacaba Pablo, de la Biblia, en castellano, sin ninguna complicación. Regresamos a 1 Corintios 15. Habíamos dejado en el 20, así que ahora continuamos en el 21. Presten atención, porque ahora voy a leer algo tan simple que ninguno de nosotros, ni aunque hiciéramos un concilio, lo podríamos complicar y confundir. Lo lamento, pero la Biblia es más
clara y habla tan clara la palabra de Dios acerca de sí mismo que lo claro que quieras hacerla vos. 21 dice, 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un, dice hombre, ¿verdad? Recuerden, ¿quién era ese hombre? Adán. Bien. También por un, ¡wow! Entonces, hay alguien que está equivocado. O la Biblia está equivocada o los concilios están equivocados. Por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Es más, les comento que en otros lugares lo llama el Señor Jesucristo, aquí en Corintios, lo llama el Señor Jesucristo el postrer Adán, para que no quepa ninguna duda que Jesucristo y Adán eran de la raza humana igual que nosotros. También por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Ok, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, las segundicias, en su venida. Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su posterior ascensión, y que Dios lo sentó a su diestra, todas las realidades que tenemos en virtud del nuevo nacimiento son evidenciables, son pasibles de ser manifestadas a los sentidos. Así que, con toda la autoridad de las Escrituras, podemos conmemorar la resurrección de nuestro Señor. Ese fue un evento singular en la vida de un ser humano como nosotros, nuestro Salvador. Él es el que nos hizo partícipes de las maravillosas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan. Y después de aquí también dejen una marca porque en un rato más vamos a regresar. Juan capítulo 3. En el versículo 16. ¿Quién no conoce esto, no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Esta es la razón por la cual Dios hizo todas las cosas que hizo en nuestro beneficio de manera gratuita. Esta es la razón. Si alguna vez te preguntas, pero ¿por qué se le habrá ocurrido a Dios hacer esto? Pero ¿quién soy yo para que me elija? ¿Cómo puede ser que yo manifieste el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Este versículo te responde, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre. Permítanme que haga la corrección. Porque el único eterno es Dios. Dios no tiene eterno es ni comienzo ni final. Nosotros tenemos comienzo, y a causa del Espíritu nosotros no tendremos final, es decir, el final que tenemos es reciclable, digamos, cuando viene Jesucristo seguimos andando, ¿verdad? Bien, y nuestro Señor Jesucristo también tuvo un comienzo. Lo que no tiene el Señor Jesucristo es final. Entonces, ni el Señor Jesucristo, ni los ángeles, ni nosotros somos eternos. Lo que tenemos es vida por siempre. Asegurada una pequeña diferencia. Bueno, no es pequeña, pero es la explicación. 17. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vida por siempre, salvo. Son declaraciones similares. Vida por siempre, cuando hablas de vida por siempre, hablas de ser salvo, hablas de ser renacido. Eso son similares las expresiones. Bien. Nuestro querido Padre vio la imperiosa necesidad de enviar al Salvador. Esa necesidad de enviar a salvadores, entre comillas, no ha cesado el día de hoy. Él y su Hijo nos envían a nosotros. Así que Dios fue compelido por su amor a salvar al mundo. Bien, sigue siendo compelido por su amor al mundo que nos envía a nosotros. Estos cuerpos que nosotros tenemos no nos sirven para la vida por siempre. Por eso nuestro Señor nos transformará y nos dará cuerpos nuevos, absolutamente rediseñados,
para desgaste nulo y envejecimiento cero. Hechos capítulo 1, regresamos, por favor, recuerden de dejar una marquita aquí en Juan. Versículo 3, lo repetimos, a quien también, es decir, a los apóstoles y más de 500 hermanos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si les dio a ellos pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor, también tuvo que haberlo hecho con nosotros. ¿Verdad? Es lógico. Pues bien, otras versiones de la Biblia, en lugar de indubitables, colocaron, fíjense, lo han traducido, pruebas positivas, convincentes, muy ciertas, infalibles, evidentes, claras pruebas, muchas pruebas claras. Eso es indubitable, indubitable. ¿A quién no le hubiese gustado estar frente a nuestro querido Señor Jesucristo y verlo, tocarlo, charlarlo? ¿A quién no le hubiese gustado? ¿Verdad? Bueno, ellos estuvieron y nosotros estaremos frente a Él. Más de 500 hermanos pudieron estar frente a Él. Sin embargo, después del día de Pentecostés del siglo I, nosotros tenemos dentro nuestro la evidencia clara, la prueba indubitable, cada vez que hablamos en lenguas, que es Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos tener certeza y compromiso acerca de la resurrección de nuestro Señor. Ni Dios ni nuestro Señor harán menos por nosotros que lo que han hecho por nuestros hermanos del primer siglo en darles pruebas indubitables. Damas y caballeros, nosotros también tenemos la prueba indubitable. Hechos capítulo 2, porque estamos hablando del día de Pentecostés y lo estamos celebrando. Hechos capítulo 2. Versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron para manifestar, para evidenciar lo que acababa de ocurrir? Hablaron en lenguas. ¿Según quién les daba que hablasen? El Espíritu. Este día de Pentecostés en particular fue maravilloso por un número infinito de razones. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que colocó la piedra fundamental de cómo son las cosas a partir de ahí. El procedimiento normal, luego que uno confiesa con su boca y cree en su corazón, es manifestar el regalo que recibe de Dios en ese preciso instante. No hay nada que esperar, no hay ningún curso que tomar. Uno renace, uno es salvo y al instante mismo puede manifestar o evidenciar a nivel de los sentidos que es hijo de Dios, que tiene vida por siempre, que es ciudadano del reino venidero y que será transformado con el cuerpo glorioso que tiene nuestro Señor ahora mismo. Vida por siempre en el reino de Dios con Él y con su Hijo, nuestro hermano y Señor. Es necesario creer en la resurrección de nuestro Señor para tener vida por siempre en el reino. Escuchen, 25 palabras que ahora yo les voy a decir. 1, 2, 3, 25 palabras. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¡wow! 25 palabras que cambian tu vida. Imagínate, esto te quita la excusa de no saber suficiente palabra de Dios para ir y hablarle a las personas.
¿Podés recordar 25 palabras? Si andás mal de la memoria, no hay problema. Memorizás solamente en qué página de tu Biblia tenés Romanos 10:9 y la abrís cada vez que la necesitas. Con 25 palabras le cambiás la vida a una persona. ¡Qué tremendo! Pasa de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, de muerte espiritual a vida por siempre. Le das un asiento en el reino venidero. Dios mío, no la pudo haber hecho más fácil nuestro querido Dios, porque de tal manera amó al mundo. Hechos capítulo 1. No es posible hoy día estar con Jesús a la manera que estuvieron sus discípulos. El testimonio de primer grado que tenemos es hablando en lenguas. Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Pero cómo? ¿No le eran testigos ellos antes? Si ellos estuvieron con el Señor Jesucristo mientras Él hizo lo que hizo, cuando padeció, cuando murió y cuando resucitó. ¿Cómo no lo eran testigos? Este es un testimonio de superior clase que haberlo visto. ¡Qué bárbaro! Y lo tenemos nosotros como lo tienen ellos, nosotros que no tuvimos el privilegio de verlo a nuestro querido Señor cara a cara. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron ellos. Porque ellos fueron testigos después de haber recibido el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos oculares, nosotros no, pero luego fueron testigos de esta otra naturaleza. Pues bien, al instante que recibieron Espíritu Santo, recibieron a la misma vez poder y le fueron testigos al Señor Jesucristo en Jerusalén, en todo lugar donde fueran cuando evidenciaran ese poder. Pedro, Juan y el resto de los apóstoles no llegaron hasta Caballito, no llegaron hasta Caracas, no llegaron hasta Trenquelauque, no llegaron hasta Mongolia, no llegaron a San Fernando, a ningún lado. ¿Quién les parece que tendría que llegar, siendo que ellos están muertos y no van a poder llegar? ¿Te das cuenta la importancia que tiene que cada uno de nosotros nos demos cuenta del poder que nos habita y de la gracia de Dios en permitirnos representarlo llevando su palabra a las personas? ¡Qué bárbaro! Es para emocionarse. Vos que te conocés a vos mismo desde que naciste, prácticamente. Que sabés quién sos, sabés lo que pensás de vos y te das cuenta de lo que Dios piensa de vos. Y te das cuenta además que Dios no piensa de vos lo que vos pensás de vos, que Él te encargó a vos el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y vos estás tranquilito en tu casa esperando recibir algún milagro. ¡Loco! Lo tenés delante tuyo. ¡Qué bárbaro! Romanos 8. Nos toca ahora a nosotros evidenciar ese poder. Romanos 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... Hola, ellos también tenían aflicciones, ¿no? Pero espera un cachito. Por ejemplo, vamos a ver, a Pablo nunca se le quedó la Kawasaki en la autopista 90, no sé. Vamos a ver qué otra cosa no le pasó a Pablo. Nunca se quedó sin refrigerador, nevera o heladera. Nunca le pasó eso. Nunca se quedó sin electricidad, como el pobre Oscar el día de hoy, que ya la recibió, ¿verdad? Nunca tuvo que orar que le regrese la electricidad porque nunca había electricidad. Fíjate si tenían problemas en aquel entonces. Igual que nosotros, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que es la vida futura en el reino, siempre está asociada a manifestar el don de Espíritu Santo. Cada vez que hablamos en lenguas es un recordatorio que Jesús fue un ser humano, que murió, que fue resucitado, que fue ascendido y que nos abrió la puerta al reino de Dios, que es la gloria futura de la que estamos hablando.
Si bien es cierto que hablar en lenguas no es la única evidencia, pero también es cierto que es la manifestación más a mano, digamos, más factible, y ciertamente es lo que los apóstoles hicieron en el día de Pentecostés y varias veces más en el libro de Hechos registrado. Hablar en lenguas es la manera en la que el Espíritu de Dios nos da testimonio indubitable de la realidad interna de la presencia y poder de Dios en nosotros. Es el testimonio confiable que Dios resucitó, que hizo Señor, que ascendió y sentó a su derecha al Señor Jesucristo. Jesús murió, como les pasará a todos los seres humanos, hasta que Él regrese. Fue levantado de los muertos y ahora vive en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue derramado. Muy bien. Hechos 5, por favor. Acá vamos a ver un registro donde los apóstoles habían sido apresados y puestos en la cárcel pública. Luego, un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5, versículo 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, testimonio de la resurrección, en palabras y en palabras en tu propio idioma y hablando en lenguas. Testimonio de la resurrección. Es importante porque la gente, para renacer, para tener vida por siempre, como tenemos nosotros para ser salvos, la gente debe saber quién fue Jesús, quién es Dios, quién es Jesús, qué fue y qué hizo, y que Dios le levantó de los muertos, para poderlo confesar, para poder creer en eso. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. Disculpen, ¿no? Pero les digo, además, les paso el aviso que ustedes lo mataron. Matarlo lo mataron ustedes, pero mi Dios lo levantó de los muertos. Pues bien, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a cualquiera. Gracias por corregirme. Vieron, si ustedes no tenían la Biblia, yo les podía vender cualquier verdura. Pero como tienen una Biblia, yo no les puedo vender cualquier verdura. Así es en la vida. Si vos tenés una Biblia, no te venden verdura. ¿Entendés? Y si te la vendieron a la mañana, a la tarde o a la noche, vas a tu casa, chequeás la Biblia y tirás la verdura por la ventana. El cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos eran testigos oculares por haber visto y presenciado que Jesús fue resucitado por Dios. Pero además eran testigos por evidenciar el poder interno de Dios en ellos. Dice acá: somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Ellos eran doblemente testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Nosotros también damos testimonio, evidenciando el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque obedecimos lo que su palabra dice en Romanos 10, versículo 9. 1 Corintios 14. Fíjense la primera parte del versículo 22. Ahí dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Bien, quiero hacer un alto y mencionar lo siguiente. Las lenguas son por señal para, digamos, los recién llegados, los nuevitos en nuestras iglesias, la gente que todavía no está sazonada en la palabra de Dios. Pues bien, no obstante, siguen siendo una señal, un testimonio de todo lo que hizo nuestro querido Dios por nosotros en Jesús. Así que en ese sentido, también son una señal para nosotros, quienes ya creemos y evidenciamos el don del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Son para señal para el que todavía no sabe mucho,
pero a nosotros nos viene bien recordar cada tanto, cuando nos escuchamos hablar en lenguas, que deseablemente hablemos mucho en lenguas, es un testimonio para nosotros también. En ese sentido, es una señal para nosotros. Primera de Juan, capítulo 5. Estamos hablando de testigo, testimonio, testigo, testimonio, testigo y testimonio de Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Siempre con minúscula estos dos espíritus. Es el don que Dios nos da. Bien, dejando una marca aquí, vayan a Juan capítulo 14, por favor. Gracias a Dios por Juan, que escribió tanto, que ha creído a Dios para escribir todo esto que nos bendice tanto. Bien, Dios es verdad, su palabra y su Espíritu Santo en nosotros también lo son. Así que ahora vamos a ver algunos adelantos que Jesús les dio de ese Espíritu Santo con minúscula que recibieron en Pentecostés del siglo I, que es el mismo que Dios sigue derramando hoy. Ese Espíritu con minúscula sigue dando testimonio como lo dio en aquel entonces. Dios no ha cambiado. El mundo todavía lo necesita a Dios. Juan 14, versículo 15. Miren. Si me amáis, haced lo que queréis. Muy bien, gracias por corregirme. Es muy importante entender que si uno lo ama al Señor Jesucristo, va a guardar sus mandamientos. Y recuerden que no es un guardar como para meter acá la Biblia y que por ósmosis axilar entre la palabra de Dios en nuestras vidas, sino es un guardar activo, es un guardar en el hacer la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerden, esto es antes de Pentecostés. Él les está dando algunos tips de qué es lo que iban a recibir ellos, que nosotros ya recibimos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis. Y atención a estas dos cosas, al con y al en. Miren, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con y en. ¡Wow! No era diferente, pero ahora iba a estar para siempre. Para siempre. Sus apóstoles ya tenían Espíritu Santo sobre ellos. Justamente por eso ese Espíritu y sus evidencias a nivel de los sentidos les eran conocidos a los apóstoles. ¿Verdad? Jesús les decía que ese que estaba con iba a estar luego en. ¡Qué bárbaro! El sobre, el con, estaba bajo condición. Lo ponía el Padre Celestial o lo sacaba. El en lo pone Dios y no lo saca nadie, ni siquiera él. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fíjate, qué bueno que nosotros estamos en esta época del en y no estamos con el con. Yo no sé qué hubiese pasado con ustedes, pero yo hubiese temblado cada día en el con. Estoy tan feliz en el en. Juan capítulo 15, el siguiente capítulo, ahí en el barrio. Juan capítulo 15, en el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Se refiere al Espíritu con minúscula, porque Dios no necesitaba venir, nunca se fue. Acá el que venía era el Espíritu con minúscula, ¿verdad? El cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio. ¿Viste? El Espíritu da testimonio. No necesitas haberlo visto al Señor Jesucristo. Ese Espíritu en te permite dar testimonio del Señor Jesucristo. Del cual procede el Padre, dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, vosotros seréis doblemente testigos. Nosotros somos singularmente testigos, pero no importa, está todo bien. De todos modos, en algún momento nosotros podemos tomar un tinto con el Señor Jesucristo. Un tinto es un café, no digo un Malbec. Estoy hablando en los términos de Venezuela y de Colombia, no de nosotros.
Y después capaz que no... Bueno, de hecho el Señor Jesucristo dice que en el reino Él va a tomar tinto, ¿no? Con nosotros. Así que eso les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos con quienes pasó la última cena. Juan capítulo 16, se las hice fácil, Juan 14, 15 y 16. Juan 16 en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dato muy importante. El Espíritu con minúscula que Dios nos da no es una persona, porque si lo fuera, hablaría por su propia cuenta. Tendría voluntad. Y esto que Dios nos da no tiene voluntad, está supeditado a Dios, no tiene voluntad propia, está supeditado a Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, el Espíritu Santo con minúscula o Espíritu de verdad que ellos recibieron es el mismo que tenemos nosotros. Como dije, y hago énfasis en esto, que no es una persona que tenga pensamiento y voluntad propia, porque dice que no hablará de su propia cuenta. ¿Ven? No es una tercera persona de alguna deidad, para nada. Es el don que Dios le da solamente a sus hijos, a los que hacen Romanos 10:9. Bien. Así es, no hablará por su propia cuenta. Así es cuando usted habla en lenguas o interpreta las lenguas o da palabra de profecía. Uno es responsable por hacer el acto de hablar, pero no es responsable por lo que dice, por el contenido del mensaje. El Espíritu Santo que Dios derramó dentro nuestro es ahora nuestro espíritu. Y este habla lo que oye de Él, de Dios, del dueño del Espíritu Santo. Ese espíritu viene del Padre y está supeditado a Él y a nuestro Señor. No es un ser o una persona divina. ¿Habíamos dejado un dedo o una marca en Primera de Juan, capítulo 5? Me parece que sí. Por favor, regresen ahí. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 7. Les voy a leer este versículo como realmente figura en los textos antiguos. La segunda parte que no voy a leer, que es la que yo aquí tengo tachada, y ustedes la verán tachada en la enseñanza en la página web, es porque no figura en ningún manuscrito, sino hasta el siglo entre el XIV y el XVI, que le añadieron la segunda parte de este versículo. Ustedes luego lo leerán, y si quieren profundizar acerca de este tema, pueden ir a la enseñanza número 464 de Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí explicamos bien 1 Corintios 5 del 7 al 13, no, 7 y 8, y ahí lo pueden ver bien. Así que ahora voy a leer solamente lo que decían los textos antes del siglo XIV, que a alguien se le ocurrió añadir esto que está en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque 3 son los que dan testimonio. Ahí se termina el original. 3 son los que dan testimonio. Bien, estamos hablando del Espíritu Santo y del testimonio, del ser testigo, por eso voy a este capítulo. Y en el 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu es uno de los 3 que dan testimonio. El Espíritu con minúscula, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Bien, fenómeno. Vamos a hacer una pequeña práctica. Por favor, acá y en sus casas, levanten las manos los que nunca han estado en Francia. Yo levanto acá, ninguno estuvo en Francia. Bueno, muy bien. Ahora, por favor, ahora levanten las manos todos ustedes, todos los que piensan que la Torre Eiffel está en París. ¿Alguno de ustedes estuvo en París? Acabo de preguntarles y me dijeron que no. ¿Y por qué creyeron el testimonio de los libros de geografía y las fotos que manda Fede desde Europa? ¿Y por qué creemos? Es cierto, está allá, no hay ninguna duda, mucha gente la ha visto. Y yo estoy usando esto solamente como ejemplo. Si tomamos el testimonio de los hombres tantas veces, el testimonio de Dios es superior. A eso iba, ¿lo ven? Más allá de la Torre Eiffel y de Francia.
¿Cuántas veces nosotros aceptamos la palabra del hombre? Sin embargo, la palabra dice que mayor es el testimonio de Dios. Y acá dice en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fíjense lo que dice. El testimonio fiel, verdadero acerca del Señor Jesucristo es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, que está escrito en su palabra. Eso es lo mismo que lo que pasaba con los apóstoles. Ellos podían dar un excelente, un creíble testimonio de la resurrección, pero al hablar en lenguas dieron un testimonio mayor, porque no eran ellos quienes lo daban, sino Dios a través de su Espíritu Santo en ellos. ¿Qué te parece? ¿Lo ven? Por eso el testimonio que uno puede dar tiene que ser lógico, porque Dios no pudo haberle dado a ellos pruebas indubitables y a nosotros no, tan solo porque no tuvimos el gran privilegio de haber visto a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído. De nuevo, la palabra testimonio aparece de nuevo, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y les comento que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es que es su Hijo, que no es Él. ¿Querés que la complique? No puedo, ni yo, que soy tan bueno para eso. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es ese, que es su Hijo, no es Él. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida por siempre. Permítanme hacer esa corrección ahora que entendemos la diferencia. Que Dios nos ha dado vida por siempre. Y esta vida por siempre, añado yo acá porque es por el contexto, habla de esa vida, ¿está dónde? ¡Wow! Estoy tranquilo. ¿Saben por qué? Porque como hace un ratito yo hablé en lenguas y me escuché, entonces yo sé que es Dios en Cristo en mí. Quiere decir que yo tengo vida por siempre. Ya quedo tranquilo. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado. 12. Nosotros tenemos la vida por siempre. Es decir, el que tiene al Hijo tiene la vida, por contexto a qué vida se refiere, a la vida por siempre. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, de nuevo añado, por siempre. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida por siempre. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Lo que es leer estas cosas en la mañana, si es el momento que vos tomás para tomarte con Dios un cafecito, tomar un mate y leer estas cosas y pedirle al Padre Celestial que en el nombre del Señor Jesucristo te dé entendimiento alumbrado de su palabra y que veas estas cosas y que vos digas, no puede ser. Y sin embargo, sí puede ser. Nosotros tenemos la certeza que Jesús fue resucitado cada vez que hablamos en lenguas. Comprobamos personalmente y fehacientemente que Dios en Cristo está en nosotros y es nuestra esperanza de vida futura por siempre en el reino de Dios. Esa es la prueba indubitable, positiva, convincente, muy cierta, infalible, evidente y clara prueba que nuestro Señor está resucitado y que así como lo fue Él, lo seremos nosotros. Cada vez que hablamos en lenguas, tenemos esa indubitabilidad que Él ha resucitado. Por eso podemos ir confiadamente y con mucho entusiasmo a darle a la gente la buena nueva que el Señor Jesucristo regresa y junto con nosotros refundará la tierra a su antiguo estado de esplendor y gloria. Gracias, querido Dios, por esta simple palabra tuya que mueve las fibras más íntimas de nuestro ser, que nos bendice, que nos alegra, que nos da tanta esperanza hacia el futuro y que nos alienta a hablar de vos a las personas, hablar de nuestro Señor Jesucristo a las personas, para invitarlos al reino de Dios.
Te agradezco por estas cosas, querido Dios, por nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros proyectos, que podamos cada día concentrarnos más en la cosa importante que sos vos en nuestro Señor Jesucristo y tu maravillosa palabra de verdad. Te agradezco por esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.